Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Prepara los corazones como tierra fértil, donde vas a sembrar semillas de vida. Haz que crezcan en su debido tiempo y den mucho fruto para sus hijos y sus descendientes. Haz que nuestras vidas cambien el día de hoy por medio de la escucha de tu voz, por la escucha de tu palabra. Bendice, Señor, renueva el ministerio del Padre Santiago, renueva todos sus esfuerzos, sus fuerzas, su salud, para que siga proclamando con toda la autoridad de tu palabra, Señor, que tú vives, que tú estás en medio de nosotros y que nos amas. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con ustedes el Padre Santiago. Quiero agradecer a las personas que me han invitado su presencia, y le pido a Dios y le pido al Espíritu Santo que me ayude y que nos ayude para que podamos vivir el fin de este tema que me han pedido que desarrolle en la mañana del día de hoy. La renovación del Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Voy a tratar, con la ayuda de sus oraciones, de alguna manera, ir explicando cómo ese misterio maravilloso, que forma parte, como sabemos, de la Santísima Trinidad, influye de tal manera en la vida de todos y de cada uno de nosotros, que nos lleva a esa conversión que hoy el mundo está pidiendo verdaderamente a gritos. Y digo a gritos, porque ustedes saben como yo que el mundo no está bien. Y no está bien, como lo dice el Papa repetidas veces, porque nos hemos olvidado de Dios. Y Dios lo confesamos en el credo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les voy a hacer una pregunta. Estamos reunidos esta mañana todos aquí, un buen número de personas. ¿Se han preguntado por qué están aquí? Se lo voy a decir. Porque están vivos. ¿Y saben por qué están vivos? Porque respiramos el aire. ¿Ven ustedes el aire? No vemos el aire. Y sin embargo, yo estoy hablando porque estoy oxigenado por el aire que me envuelve. No lo veo, pero vivo gracias a ese aire que me envuelve. A veces, cuando se desata el viento, nos damos cuenta de que el viento existe, de que el aire existe, pero normalmente vivimos las 24 horas del día sin darnos cuenta de que vivimos gracias a la iluminación de nuestros pulmones por el aire. Pues algo parecido y similar sucede en el campo sobrenatural. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Leíamos en la misa de hoy que se predican, preguntan por el Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo, no hemos oído hablar de él, ni sabemos quién es el Espíritu Santo. Desgraciadamente, eso pasa en muchos de nosotros. Voy a intentar, en esta plática, llámenla como ustedes quieren, ver algunos puntos que nos puedan precisamente a una cosa muy concreta, a que tú y yo renovemos en el Espíritu nuestra vida cristiana. Una vida cristiana que, la quiero decir desde el primer momento, no consiste solo en ir a misa, no consiste solo en rezar el rosario, no consiste solo en las oraciones habituales. Todo eso es una maravilla, pero nos tiene que llevar a el compromiso, a un compromiso personal. Cada uno de nosotros, en primer lugar, compromiso personal mío con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En segundo lugar, a un compromiso formativo. En México tenemos muy buena voluntad, pero muy poca. Mucho cariño a la Virgen de Guadalupe, pero si llega alguien y nos dice que la Virgen tuvo hijos, no sabemos cómo defender a la Virgen. Y si nos preguntan cosas de este tipo, ¡ay! ¿A poco tú crees en la virginidad de María? Y en la de tu madre también. Eso le he dicho yo en alguna ocasión a alguien que se ponía un poco molesto. A veces hay que utilizar palabras un poquito duras para que la gente, especialmente cuando es escéptica, o sea, no quiere entender, entienda. Miren,
Los acontecimientos, estamos en Pascua, no se les olvide. Estamos viviendo el decenario del Espíritu Santo que empezó el viernes pasado. No se les olvide que el próximo domingo vamos a recibir de una manera especialísima y vamos a celebrar el nacimiento de la Iglesia. La proclamación del Espíritu que se da a conocer existe desde siempre, desde antes de la creación, está en la creación, pero es cuando en Pentecostés se manifiesta públicamente en el nacimiento de la Iglesia. Ya hablaremos un poquito de esto. Estamos viviendo los acontecimientos pascuales, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Leemos en la encíclica Dominum et Vivificantem, son el tiempo del nuevo venir del Espíritu Santo como Paráclito y Espíritu de verdad. Son el tiempo del nuevo inicio de la comunicación de Dios, uno y trino, a la humanidad, en el Espíritu Santo por obra de Cristo Redentor. Este nuevo inicio es la renovación del mundo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénico. Ya en el dar al Hijo, en este don del Hijo, se expresa la esencia más profunda de Dios, el cual, no lo olvidemos, por el Antiguo Testamento sabemos que Dios es Yahvé, el que hace ser, el que da la existencia, y por el Nuevo Testamento sabemos Deus Caritas es, Dios es amor. El amor esencial de la Trinidad contiene un amor personal, una persona que es amor. Ese es el misterio de la Iglesia, el tuyo y el mío. Como amor es fuente inagotable de lo más importante en la vida, que es el amor. En el don hecho por el Hijo se completa la revelación y la dávida del amor eterno. El Espíritu Santo, que en la inescrutabilidad y profundidad de la divinidad es una persona don por obra del Hijo, es decir, mediante el misterio pascual se nos da de un modo nuevo a los apóstoles y a la Iglesia, y por medio de ellos y también de ti y de mí, a la humanidad y al mundo entero. Es bueno que esto lo recordemos y no lo olvidemos. La Iglesia, lo sabemos muy bien, partiendo de la experiencia de Pentecostés y de su historia apostólica, proclama desde el primer momento su fe en el Espíritu Santo. ¿Como quién? El Espíritu Santo no es un qué, es un quién, es una persona, y además es una persona que es amor. Y porque es amor, es dador de vida. Aquel en el que el inescrutable Dios uno y trino se comunica a los hombres, constituyendo en ellos la fuente de la vida eterna. Su presencia es radicalmente activa, de manera que todo nuestro trato con Dios y nuestra pelea interior deriva de sus mociones. Dice uno de los grandes santos que ha estudiado, quizá de todos los padres de la Iglesia, el que mejor ha intentado explicar el misterio del Espíritu Santo. Me refiero a San Basilio. Nos dice San Basilio: por el Espíritu Santo se nos restituye el paraíso. Por él podemos subir al reino de los cielos. Por él obtenemos la adopción filial. Por él se nos da la confianza de llamar a Dios con el nombre de Padre. Se nos da la participación de la gracia de Cristo, el derecho de ser llamados hijos de la luz, el ser partícipes de la gloria eterna y, para decirlo todo de una vez, la plenitud de toda bendición, tanto en la vida presente como en la futura. Por él podemos contemplar como en un espejo, cual si estuvieran ya presentes, los bienes prometidos que nos están preparados y que por la fe esperamos llegar a disfrutar. Él es quien hace posible nuestra identificación con Cristo, pues en él, nos dice el Papa Juan Pablo II, la gracia rehace y casi recrea al hombre a semejanza del Hijo. El Espíritu Santo forma desde dentro al espíritu humano, según el divino ejemplo que es Cristo. Aquí hay unas palabras estupendas de San José María, cuando nos decía: hijo mío, nos lo decían los sacerdotes, hijo mío, tú no eres el modelo es Jesucristo, y tú no eres el modelador es el Espíritu Santo. Esta es la verdad de nuestra vida. El modelo, el único modelo. No vayas con Buda, ni con Mahoma, por favor, ni con Obama, ni siquiera con nuestro presidente, ni con el... No. Cristo es el modelo, es quien tenemos que edificar porque es Dios hombre. Y el modelador es el Espíritu Santo, el que nos tiene que cristificar, el que nos tiene que hacer hijos en el Hijo, es precisamente el Espíritu Santo. Por eso es una pena enorme ver cómo actuamos los católicos olvidados del Espíritu Santo. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ¿y qué? Eso no quiere decir absolutamente nada. Por lo tanto, muchos, desgraciadamente, olvidan
que es Cristo, el de las páginas del Evangelio, el que se convierte en vida del alma. Y el hombre, al pensar, al amar, al juzgar, al actuar, incluso al sentir, tiene que ser conformado por el Espíritu Santo en Cristo. Se hace, como dice Juan Pablo II, cristiforme. Muchos, tú y yo, desgraciadamente, muchas veces, sin embargo, desconocemos su presencia y su incesante actividad. San José María decía, qué pena, el Espíritu Santo es el gran desconocido para la inmensa mayoría de los cristianos, ya que entre los objetivos, recordemos que hubo, cuando preparábamos el cambio de siglo, hubo 3 años dedicado uno al Padre, otro al Hijo y otro al Espíritu Santo. El Paráclito es el secreto de nuestra esperanza y de nuestro gozo. Y en la fuerza santificadora del mismo Espíritu está la fuente de la eficacia, de toda labor apostólica. No es verdad, a veces nos quejamos, cualquier tiempo pasado fue mejor, no es verdad. Basta estudiar la historia para darnos cuenta de que los griegos, que nos dicen que era una cultura tan maravillosa, de cultura maravillosa nada. Eran unos sinvergüenzas, unos maricones, la mayoría de ellos, una cosa verdaderamente espantosa, igual que muchos de los de ahora. Los romanos que nos han dejado unas pistas estupendas, unas arquitecturas maravillosas, cuando nacía una niña, la ponían encima de las rodillas del papá y el papá decía sí y la tiraban. El aborto ya era en aquella época y si el papá decía para arriba, la niña tenía vida. O sea, no se olviden, lo bueno de los griegos es lo que han sacado los padres de la Iglesia. Y lo bueno de los romanos, recuerden que me parece de 12 emperadores, de 12, solo de 2 tenemos la idea exacta de que no eran homosexuales, mejor dicho, de que no ejercían la homosexualidad, ahora que está tan de moda esto. Y de los 12, 10 fueron asesinados y a los otros 2 les pidieron que se suicidaran. O sea que la cultura romana, sí, la cultura romana, porque ha sido cristianizada. Y lo mismo pasa con la cultura actual. Lo poco bueno que hay en la cultura actual se lo debemos al cristianismo. Por eso a mí me da mucha pena esa gente que cuando hablan hablar de Cristo, de los cristianos, se llevan las manos a la cabeza como diciendo, ¿pero de qué habla este imbécil? No, el imbécil eres tú, que no te has dado cuenta de lo que tienes entre manos, porque no has leído la historia, hermano mío, ponte a leer la historia. San Agustín, que tuvo una época muy difícil, muere cuando está cercado por los vándalos, en África, que entonces en el siglo III, la cultura estaba en el norte de África. Bueno, pues dice San Agustín, no es verdad, porque ya en aquella época se decía, cualquier tiempo pasado fue mejor. No es verdad. No es verdad que los tiempos pasados fueron mejores. Dice San Agustín, vivamos bien, cristianamente, y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos. Tal como nosotros somos, así son los tiempos. Hermanos míos, estoy aquí para aconsejaros y para aconsejarme la docilidad al Espíritu Santo, la dirección espiritual. Os recomiendo a todos que tengáis una dirección espiritual. La tiene el Papa y la tengo yo. Saber escuchar, disponibilidad, libertad y obediencia. Hacer todos los días del hijo pródigo, como el hijo pródigo. Y de esa manera, como decía el Papa, se prepara una estupenda primavera cristiana. No había pensado hablar de algo que me parece que es importante. Es decir, hablamos de la renovación en el espíritu. Ven, espíritu, y renuevas la faz de la tierra. Ahora, ¿qué tierra es la que tiene que renovar? El Espíritu Santo no va a renovar la evolución geográfica, evidentemente, ni material. Lo que hay que renovar es, dentro de esa creación, dentro de ese universo, está la humanidad, lo que llamamos humanidad. ¿Qué pasa con esa humanidad? Pues que ha perdido el sentido sobrenatural, se ha quedado sin Dios. Por ejemplo, no veo con buena lógica, y esto tiene que ver con el Espíritu Santo, no veo con buena lógica, o mejor dicho, con ninguna lógica, que se pueda atacar la esclavitud, el terrorismo, la tortura y al paso defender el aborto. Que se ataquen los toros y se maten los niños en el vientre de su madre y todos nos quedamos tan tranquilos. De paso os digo que si alguno, cuando oye la palabra aborto, no se horroriza, no tiene el Espíritu Santo. Y lo digo porque es serio. Nada menos que como un derecho de la mujer. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes derecho sobre tu cuerpo? Oye, ¿cuándo lo compraste? ¿Cuándo lo compraste?
Tú tienes derecho sobre su cuerpo. ¿En cuánto lo vendes? Bueno, ahora hay mujeres que venden su cuerpo, o por lo menos la imagen, pero no se puede. Es un derecho humano, y los derechos humanos son inalienables. Aquí se los saltan a la torera, y en el país del norte también. Esa es la realidad. Nada menos que como un derecho de la mujer. Y los hombres, nosotros, nos quedamos viendo los toros desde la barrera, mientras políticos, gobernantes y comunicadores miran a otro lado y lanzan balones fuera. Ante la masacre de niños y de viejos, porque ahora ya no son solamente los niños, ahora ya estamos promoviendo la eutanasia. Hay que cargarse a los viejos. ¿Por qué? Ya no sirven, cuestan mucho en el seguro social, entonces hay que acabar con los viejos. A eso vamos. Ya se están intentando aprobar. Es verdad que la Unión Europea, que por lo menos todavía quedan algunos católicos ahí, de momento han impedido esa situación. Hermano mío, hermana mía, la sensibilidad. ¿De qué me sirve que por todas partes se formen comisiones y comités de bioética, si en vez de buscar la verdad a la que servir, solo buscamos verdades que me sirvan? Si en vez de favorecer que los comportamientos se ajusten a los principios naturales, solo encuentran principios que legalizan esos delitos execrables. La sensibilidad hacia el respeto por la persona y por la vida humana se degrada a una velocidad alarmante. Y más preocupante ahora por verificarse en las sociedades más tecnificadas y tenidas por más civilizadas. Estamos sufriendo, y no queremos darnos cuenta, una verdadera y penosa, además de costosa, degradación humanitaria. Nos hemos olvidado del Espíritu Santo. Ante la indiferencia de los más y el consentimiento de los menos, el aborto ha provocado ya más muertes que las 2 guerras mundiales del siglo XX, y solo en España más que las víctimas de la guerra civil. Se dice que el siglo XX fue el de la ingeniería social. Recordemos el marxismo, el nazismo, el fascismo. Solo el marxismo se llevó por delante más de 100 millones. Hitler, unos 50. Este siglo, si Dios y nosotros no lo remediamos, será el de la ingeniería humana, biológica, que reduce a la persona a material de laboratorio en ratones humanos. El argumento siempre es el mismo. No se puede impedir el avance de la ciencia por motivos religiosos. Cuando lo que está en juego es la dignidad de la persona, no importa el motivo. Lo que importa es la persona. La Iglesia, nuestra madre, critica generalmente toda inmoralidad, como el homicidio, la tortura, el adulterio, la mentira, la estafa, y a nadie se le ocurre criticarla porque respondan esas críticas a motivos religiosos. ¿Quién no ve en todo esto una monumental hipocresía? Los muertos siempre pasan factura. Pues bien, es importante que nos demos cuenta de estas barbaridades y que le digamos al Espíritu Santo que envíe desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los padres, de los pobres, ven, luz de los corazones, consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, eres descanso en el trabajo, alivio del calor, sofocante de las dificultades, consuelo en el llanto por tanta miseria, luz santísima, lava lo que está manchado, riega lo que está árido, cura lo que está enfermo, doblégame, que estoy duro, incéndiame, que estoy helado, dirígeme, que me he podrido y me he perdido. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la alegría sempiterna. Padre, ¿y por qué el Espíritu? Porque es lo que nos falta. El materialismo, precisamente, manda lejos el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Fuego, fuerza, valentía, luz, gozo, vida, vuelo. No se puede describir, hijo mío, hay que sentirlo porque es verdaderamente maravilloso. Por eso es importante que nos preocupemos, y es lo que yo intentaría, lo que yo quiero intentar. Juan Pablo II nos dijo, preparando el milenario, los 2000 años, que la Iglesia solamente podía prepararse al cumplimiento de otro siglo mediante el Espíritu Santo, por el redescubrimiento de la presencia y de la acción del Espíritu que actúa en la Iglesia. Por eso, mi deseo es que tú y yo, hoy, no mañana, ni esta tarde,
hagamos ese redescubrimiento. Cada día es una ocasión de conversión. Necesitamos acudir a nuestro Padre del cielo para que en su Hijo nos dé el Espíritu que nos haga animarnos como cumple o como nos dice el Evangelio, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Parece una locura. Yo, que soy un inútil, ¿cómo voy a ser como Dios? ¿Cómo voy a ser perfecto como Dios? Y Dios me pide que sea perfecto como Él. Y es palabra de Dios, porque Dios quiere nuestro mejoramiento. Para eso necesitamos convertir al Espíritu Santo en dulce huésped del alma. Juan Pablo II, en uno de los mensajes con ocasión de del 12º Día Mundial de la Juventud, nos hizo esa invitación. Vámonos al cenáculo. Pensemos en aquel momento en que Cristo, momentos antes de la muerte, les pide que vayan hasta los últimos confines de la tierra. Imagínate por un momento, ¿qué pensaría la Virgen? ¿Qué pensaría Pedro, Santiago, Juan? Pero si somos unos inútiles, ¿cómo nos pides que vayamos? Y no había trenes, ni aviones, ni barcos en aquella época, hasta los últimos confines de la tierra. Es una locura. ¿Cómo vamos a convertir el mundo entero si no nos hemos convertido nosotros? ¿Qué podría decir un Pedro dormilón? ¿Qué podría decir un ignorante pescador? Un amilanado, miedoso, seguidor de Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de nuestros fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Y aquellos judíos que creen que han acabado con Cristo se encuentran con que el Espíritu Santo ha infundido un valor impresionante en aquellos hombres y mataban uno y aparecían 10, se multiplicaban los primeros cristianos, y no con los medios de colaboración que tenemos ahora, cine, película, medios, no, boca a boca, cara a cara. Mirad cómo se aman, mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Hoy podrían decir al revés, mirad cómo se persiguen, mirad cómo se odian, mirad cómo se critican, mirad cómo se... Hermanos míos, no podemos falsificar el cristianismo, no podemos falsificar el cristianismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuerda lo que decía Dostoyevsky en los famosos Hermanos Karamazov, en aquel famoso diálogo entre los hermanos y el padre, de, no vengas con cuentos. No puedes decir, soy católico y te conformas con ir a misa los domingos. ¿Y dónde estás el resto del día? Porque hay que ser cristiano no los domingos, las 24 horas del día, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana, y también dormidos. También dormidos. Esto es muy importante. Por eso es importantísimo cómo vemos que realmente este hombre que se hace y que es Dios, pues nos pide, no te desanimes. Claro que sin mí no podéis hacer absolutamente nada, pero conmigo podéis hacer absolutamente todo. Hemos visto lo que ha hecho Juan Pablo II, otros de los papas de este siglo, los santos de este siglo, la Madre Teresa de Calcuta. Se me viene a la cabeza en estos momentos una cosa que he comentado mucho porque a mí me divierte. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer fea, chaparra. No tengo nada contra los chaparros, yo también soy chaparro. Pero medía 1,50. 1,50. Y se encuentra con un inglés de 2 metros, el periodista más famoso que había en Inglaterra, a punto de convertirse. Y que no se animaba a convertir, pues porque había leído todas las memeces que dicen los ingleses, que también las dicen, falsificando la historia, y empiezan lo de siempre. Que las cruzadas, que Galileo, que la evolución. No venimos del mono, por favor. Somos primos hermanos, no se preocupen. Bueno, entonces no hay ningún peligro en este terreno. Bueno, pues este hombre, que tenía un gran cariño por Juan Pablo II y por la Madre Teresa, le decía, madre, pero es que no acabo de convertirme. Sí, me encanta Juan Pablo II, su figura, la labor que está haciendo usted es una maravilla, no, pero es que no puedo con la cantidad de problemas que tiene la Iglesia. Y la Madre Teresa le miró sonriendo y le dijo, mire, usted es objeto de un amor infinito por parte de Dios. Sus miserias, las mías y las de la Iglesia, no cuentan, son finitas. Y en otra ocasión, otro de estos periodistas presumidones que llegan por ahí siempre sintiéndose la mamá de Tarzán, llegó con la Madre Teresa. Madre Teresa, ¿usted qué piensa? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo más urgente en cambiar hoy en la Iglesia? ¿Qué tenemos que cambiar en la Iglesia? Usted y yo, Señor mío, fue la contestación de la Madre Teresa. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar tú y yo. Yo no puedo, sí puedo rezar por los indonesios y puedo rezar por los
negritos del África y puedo rezar por los negritos de aquí y todo ese tipo de cosas. Pero yo soy limitado. Yo lo que puedo hacer es, lo decía una vez San José María, yo tuve la suerte, he tenido muchas suertes en esta vida. Entre ellas, hace unos días cumplí 60 años de sacerdote. Mejor dicho, 60. No. Un poquito menos de sacerdote, 55, pero 60 de vocación al Opus Dei. Pues, ¿sabes lo que nos decía San José María? Nos decía precisamente eso. Mira, tú no te preocupes, tú y yo vamos a hacernos santos y habrá 2 sinvergüenzas menos en el mundo. Eso sí podemos hacerlo, eso sí que podemos hacerlo. Bueno, entonces, desanimarnos nunca, nunca. Está muy bien perfeccionarnos administrativamente, embellecer nuestros oratorios, tener una gran devoción a Cristo de la Misericordia, todo estupendo. No tengo ninguna dificultad en admitir todo eso. Pero es indispensable la renovación espiritual que el Espíritu Santo opera en tu alma y en mi alma. Oremos, hermanos, infunde amor en cordibus, infirma nostri corporis. Por si no conocéis la traducción, infunde el amor en nuestros corazones, fortalece nuestra débil carne. Veni creatur spiritus. Es muy interesante. Esta oración, que es muy antigua, no solamente dice ven Espíritu Creador, sino que dice creador. Es que el Espíritu Santo es creador. Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice el Espíritu Santo es el principio de la creación. Y todos nosotros tenemos, en cierto modo, que autocrearnos. Esto es un poco lo que Dios pide de nosotros. Cuando se estudia filosofía, te suelen enseñar los sacerdotes, para hacer los sacerdotes, tenemos que estudiar primero la filosofía y luego la teología. Porque si no hay una buena filosofía, la teología es un desastre, ¿eh? Por eso hay que estudiar una buena filosofía. Hay muchas buenas filosofías cristianas, sobre todo la de Santo Tomás, pero no todas son cristianas y no todas sirven para hacer una teología. Eso es muy importante. Ahora andan con 50.000 tonterías por ahí. Bueno, pues lo que yo un poco quería comentar es que los griegos fueron los primeros que, no todos, había unos cuantos que pensaron muy bien, especialmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí está prácticamente toda la filosofía moderna. De hecho, un filósofo moderno muy importante ha dicho que todos los libros de filosofía moderna son acotaciones a los libros de Platón y de Aristóteles. Y es verdad, en gran parte. Pero cristianizados, como te digo, por los católicos, por los padres de la Iglesia y especialmente por los teólogos católicos. Bueno, pues a lo que te iba es que el mundo... ¿No se oye? Perdón. Entonces, lo que decían los griegos es que se encontraban con un mundo que no sabía qué pasaba. No tenían el concepto de creación. El concepto de creación es totalmente cristiano. No tenían el concepto de persona. El concepto de persona jurídico sí es romano, pero el concepto metafísico de persona es totalmente cristiano. Entonces, claro, empezaban a decir, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es agua, pues es fuego, pues es... No daban pie con bola, ¿no? Pero se daban cuenta de que había algo que lo que ellos llaman el caos se transformaba en cosmos. Es decir, el desorden que vemos por tierra se transforma en orden. Eso es precisamente lo que hizo la filosofía griega. Hablarnos del logos, ese logos que utiliza tanto el Papa actualmente. El logos es el pensamiento, es la razón. Hoy, desgraciadamente, lo que tenemos es un racionalismo que es asesino de la razón. Pero también tenemos un fideísmo que es asesino de la fe. Por eso el Papa, los papas y la Iglesia Católica siempre han defendido la fe, que es cuidada por la razón, y la razón, que es acompañada y cuidada por la fe. Eso es ser cristianos en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues lo importante de todo esto es que tenemos que hablar, sin duda, del Espíritu Santo, pero mucho más tenemos que hablarle al Espíritu Santo y que hablar con el Espíritu Santo. Sobre todo, si hablamos del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo, la evangelización tiene que ir siempre acompañada, porque si no será un verdadero desastre. De ahí que hemos de pasar del caos al cosmos. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente a mí uno de los vicios que tengo es que me gusta mucho leer, y me gusta mucho leer filosofía y teología. Y claro, vas leyendo los autores modernos, no todos, pero uno de estos que están de moda, por ejemplo, en las universidades nuestras, en las universidades, en la Universidad de Guadalajara, y te das cuenta de que el problema es que
cuando no tenemos al Espíritu Santo, el caos, lo caótico, lo que decimos en Guadalajara, perdonadme, el desmadre, para acabar pronto. ¿Me entienden, verdad? Bueno, el desmadre que hay hoy es porque no hay madre y porque no hay padre y por eso hay niños en la calle y claro, por eso sucede lo que sucede. Bueno, entonces, uno de los pobres filósofos que a mí me da mucha pena, porque ha hecho mucho daño, me refiero a Sartre, decía, escribe una novela, no se sabe si es novela, que se llama La náusea, porque para él el mundo era nauseabundo. Veía el mundo y como no tenía experiencia cristiana, era nauseabundo. Experiencia nauseante. Koestler, que terminó suicidándose con su mujer, después de vivir cosas muy interesantes, somos una raza de enfermos mentales. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Somos, dice otro autor de estos modernos, una raza de enfermos mentales, náufragos en un planeta condenado. Pero tiene razón Dostoyevsky, en una de sus novelas. Dostoyevsky es un novelista, no es católico, es ortodoxo, griego, ruso, y escribe maravillosamente bien. Y una de sus novelas famosas dice, porque tiene un concepto de Cristo precioso. Hay una tesis de un sacerdote de Guadalajara sobre la divinidad de Cristo en Dostoyevsky que está muy bien hecha y que la recomiendo. No es muy conocida, pero es estupenda. Pues Dostoyevsky decía, el mundo será redimido por la belleza. ¿Por qué crees que el Papa habla tanto de la belleza modernamente? Porque la belleza es, decimos los filósofos, una propiedad trascendental del ser. Todo ser es bello. Ay, padre, no me diga que una cucaracha es bella. Como cucaracha es maravillosa. Que realmente sea asquerosa es otro punto, ¿no? Pero la realidad es esa. Como animal es maravillosa. Una serpiente es una maravilla de animal. Bueno, a lo que voy es que decía Dostoyevsky con mucha razón, si Dios no existe, no comprendo cómo un ateo no se pega un tiro inmediatamente, no se suicida inmediatamente. Evidentemente, si no creemos en la eternidad, en que después de pasarlo un poquito bien o mal o regular por aquí, nos vamos a encontrar con un Padre, un Espíritu Santo a toda madre, la realidad es esa, eso sí que va a ser Padre, eso sí que va a ser Madre, eso sí que va a ser todo. Entonces, hombre, es un poco como para que, ya el Señor nos lo dijo, hay que pasar un poquito por aquí mal, pero luego viene todo el bien eterno. Bueno, es la realidad. Pero a lo que iba, el mejor psiquiatra americano, porque psiquiatras buenos hay muy pocos, todos ahora te llenan de medicinas y te hacen más meso de lo que ya vas y de lo que ya llegas. Esa es la realidad. Si quieren un magnífico consejo psiquiátrico, el que vive los 10 mandamientos no necesita acudir al psiquiatra. Sobre todo si se confiesa con un buen cura que le jala las orejas. No hay problema. Bueno, pues, ¿saben lo que decía este hombre? Donde no hay amor, hay neurosis. ¿Estás un poco neurótica? Más amor, más amor, más amor. Andas, es que no me aguanto, es que no tengo paz, es que no puedo con mis hijos, es que me sacan de quicio el marido,
ahora que está de moda mandar a volar los maridos, y no digamos las mujeres, pues lo que hay que hacer es cuidar. Hay una americana, porque aquí la palabra gringa tiene un sentido un poco despectivo, y como tenemos aquí una maravillosa Kimberley, no puedo hablar mal, por supuesto, de los gringos. Es más, el director de mi casa es hijo de gringos, convertido, o sea que los entiendo muy bien. Y yo quiero mucho a los americanos. Bueno, pero en fin, eso es otro problema. Pero lo que es importante es esto, es que realmente si no hay amor, es que no tiene sentido la vida. Si no hay amor, no tiene sentido la vida. Y eso es lo importante. Entonces, esto que decía este hombre es verdad. Donde no hay amor, hay neurosis. Por tanto, vamos a poner el amor. Hoy, a nuestro alrededor, hay que tener cuidado. Tenemos que cuidar la familia, porque hay, lo ha dicho Juan Pablo II, miles de huérfanos de padres vivos. Padres que no son padres, porque no atienden a los hijos, no cuidan de los hijos. Huérfanos de padres vivos. Un filósofo español, Ortega y Gasset, que por cierto, recuerdo que en mi clase me pasó una vez para que vean ustedes la cultura del mexicanito medio que nos llega. Oiga, usted no hace más que hablar de quiénes eran esos señores, Ortega y Gasset. No, no eran señores, es un señor que se llama don José Ortega y Gasset. No son dos señores, es uno. Este, que no era muy cristiano, que digamos, el que había sido educado por los jesuitas, decía: el mundo actual es de una vulgaridad dominante, que genera en una fatiga universal, en la saturación del placer y en el aburrimiento, él dice, en el tedio existencial. Es la globalización de la vulgaridad. Hoy se habla mucho de la globalización. El Papa lo que ha dicho es: tenemos que globalizar la caridad, tenemos que globalizar el amor, y ahí está el Espíritu Santo. Por tanto, hemos de empeñarnos a fondo, porque el Papa nos pide una nueva civilización del amor. Hagamos nosotros, queridos hermanos, nuestra personal e íntima experiencia de Pentecostés. Sintamos en nuestra debilidad la fuerza emergente del Espíritu Santo. Quizá nuestra falta de preparación intelectual y científica, de cultura, de virtudes, nos haga flaquear delante de tan imponente desafío. Por eso nosotros tenemos que saber rezar. Veni creatur spiritus. Transforma este caos cultural en un verdadero cosmos de belleza, de amor, de armonía, donde los hombres vivamos como hermanos y como hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, y conviérteme a mí en artífice de esta transformación salvadora. Es verdad que podemos caer en un cierto cerril, casi diría yo, fundamentalismo, que piensa que, ay Diosito, esto está muy bien, yo no puedo hacer nada. Tú arréglalo. Es decir, como que a veces hay en ciertos casos la tendencia. A mí me lo han dicho personalmente: padre, ya puede usted pegar gritos, este mundo no hay cristiano que lo arregle. Este mundo, no, si no quiero arreglar el mundo, yo te quiero arreglar a ti. Vamos a arreglarnos tú y yo, el mundo déjalo. Vamos a arreglarnos tú y yo, este mundo no hay cristiano que lo arregle. Fíjate, si te fijas en la historia de la humanidad, te habrás dado cuenta de cómo a veces una persona ha transformado un país. Piensa en Juana de Arco, por ejemplo, que tiene que coger las armas para salvar al país. Piensa en un San Francisco, en una Santa Catalina de Siena, que tenía un genio pero impresionante, y que, por cierto, no lo olviden, era la 24ª hermana de una familia de 25. Hoy no hubiera nacido Santa Catalina de Siena. Esto, cuando llego a clase y les digo a las niñas que no están dispuestas a tener más que un niñito y una niñita, y ya les digo: a ver, ¿cuántos hijos quieren tener? A ver, ¿quién quiere familia numerosa? Entonces, te das cuenta de cómo está el mundo, ¿no? Y entonces las asusto un poquito, y para asustar más le digo: a ver, ¿quién sabe? Esto se me viene a la cabeza ahora. ¿Quién es la mujer que ha tenido más hijos en el mundo? A ver, díganlo. 15, no, bajo. 20, no. 50, no. Ya sé. 50, 60, más. 100, tampoco, un poquito más abajo. La mujer que ha tenido más hijos en el mundo, 64. Y en ese momento, cuando acabo de decirlo, se levanta un alumno con su aparatito: padre, ya está retrasado usted. Hay una china que ha tenido ya 65. Claro, se quedan espasmadas. No digo. Es decir, no se me asusten. No se me asusten. Pero tengan en cuenta que el problema ya no es de nacimientos. Y si no lo arregla el Espíritu Santo, el mundo se está suicidando. Sobre todo los europeos.
España está bajo cero, Italia está bajo cero, Grecia está bajo cero. Francia ahora han empezado a animar a las niñas a que tengan por lo menos 2 niños y medio, dicen. 2 y medio. El medio es a base de varios, claro. No es que practiquen la parcial. ¿Me entienden muy bien, no? Bueno, pues entonces, ¿dónde vamos a...? Hay una frase también, dice, Espíritu Santo, digitus paterne destere. Estas palabras me las dijeron cuando me ordené. ¿Qué quiere decir? Destre dei tu digitus. El dedo de la mano de Dios. O sea, es una imagen, un simbolismo. Dios tiene un dedo. Ese dedo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la obra, el santo, la obra maestra del Espíritu Santo. Por eso, tú y yo tenemos que hacer una cosa. No ceses jamás de esculpir tu propia estatua. Generalmente, vamos a ver, ¿haces examen de conciencia por las noches? Te aconsejo que todas las noches, antes de meterte en la cama, yo todas las noches rezo las 3 Ave Marías de la pureza, pidiendo por mi pureza y por la pureza de los demás que la necesitan, pero mucho, 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 mucho. Eso es real. Bueno, pido por la pureza de todos. Y luego pienso, a ver, ¿qué he hecho mal hoy? ¿Y qué puedo hacer mañana mejor? Bueno, todos metemos la pata. Bueno, busca tu defecto dominante. Hoy estuve triste, mañana alegre. Hoy perdí el tiempo, mañana lo aprovecho. Hoy no estuve cariñoso con mi mujer, mañana estás cariñoso con tu mujer. O con tu marido, por supuesto. Hoy perdí, no sé, me destemplé. Pides la templanza. Hoy comí como niño de hospicio hambriento. Bueno, pues comes un poquito menos. Porque ahora también es otra de las modas. Ahora la moda es cuidar el cuerpo y olvidar el espíritu. ¿Se han dado cuenta la cantidad de lugares donde puedes ir a hacer gimnasia en Guadalajara y donde te masajean lo que te pegue la gana y te bajan y te aumentan y te quitan y te ponen y todo este tipo de cosas? Pues mira, hay un psiquiatra, este es inglés, muy simpático, y dice, qué barbaridad, la cantidad de gente que están matando los señores que se dedican a bajar de peso en Gringolandia, en Estados Unidos. Si quieren un secreto es muy sencillo. Para no engordar, coman poco de todo. Comer un poquito de todo es la mejor manera de adelgazar. Comer un poquito de todo. Claro, salen los chilaquiles con... y entonces esto y por supuesto, aunque yo en mi tierra hay judías, por supuesto, y cosas de ese tipo, pero no como aquí. Los frijoles a mí me encantan y es una verdadera mortificación no ponerme una frijoliza de campeonato. Pero claro, como también un poquito de vanidad y no me gusta tener barriga, pues hay que cuidar un poco el asunto. Se lo pido al Espíritu Santo, también el Espíritu Santo interviene en esto. Queridos hermanos, entremos en ese taller de modelar que es el Espíritu Santo y que es el ámbito de la oración. Tenemos que meternos en la cabeza esa idea. Sin oración no hacemos nada. La oración es omnipotente. No hay vida interior sin oración. La oración lleva al cielo. La oración es el alma de la vida interior y de la vida exterior y del apostolado. Por eso hemos de cuidar la oración. Santa Teresa, que es santa y doctora de la Iglesia, nos recuerda que aseguraba la salvación a una persona que hiciera todos los días un cuarto de hora de oración. El que no se salva, perdonadme, es porque es idiota, es porque es menso. La pastilla que Dios nos manda es la oración. Y la oración requiere el trato con el Espíritu Santo. Ya sabes que a los cristianos se nos pide que cuidemos que en este siglo, que lo han llamado de 50.000 cosas, yo lo podría llamar el siglo del terrorismo, el siglo del secuestro, el siglo de la estupidez, ahora resulta que aparece un filósofo italiano, que el tipo encima dice que es católico, que dice, no hay verdad. A lo más a lo que puede llegar el hombre es a la opinión. No hagamos más que opinar. Tú opinas, yo opino, él opina, pero no hay verdades. ¿Cómo que no hay verdades? Claro que hay verdades metafísicas. El todo es mayor que la parte. Tan sencillo como 2 y 2 son 4. Estamos en Guadalajara. Yo soy hombre y no vieja, o mejor dicho, mujer. Ya me entienden perfectamente bien. Bueno, son cosas realísimas. Entonces, es que estamos en el siglo de la angustia. Sí, hay muchas angustias, por supuesto que sí.
pero tenemos que luchar contra ellas. Hoy vivimos una epidemia de problemas que nacen todos ellos de no vivir los 10 mandamientos. No seamos nosotros medicuchos, no seamos nosotros personas que damos recetitas a ver si a una persona le caen bien. Nosotros, todo cristiano, tiene que ser médico del alma, escultor de la propia imagen divina, porque Cristo es el que nos ha dicho, y San Pablo nos lo recuerda, que hemos de ser alter Christus, ipse Christus. Fíjate bien, hemos de ser alter Christus, otro Cristo, ipse Christus. Y para eso necesitamos una civilización del amor. El Espíritu Santo, fons vivus, ignis, caritas, es nuestro profesor, es nuestro maestro, y le pedimos infunde amorem cordibus, es el amor en persona. Dice un teólogo griego, ortodoxo, una cosa muy bonita: si Dios es amor, el Espíritu Santo en la Trinidad es el amor del amor. Por eso en Dios dentro hay dos amores, el amor esencial, que es común a la Trinidad, y el amor personal, que es el Espíritu Santo. Imagínate, lo más importante en la vida es la persona. Lo dijo Santo Tomás, no hay nada sobre la superficie de la tierra superior a la persona. Pues imagínate una persona que es amor y que además es amor infinito. Eso es el Espíritu Santo. Es una verdadera maravilla, 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 maravilla. Infunde amorem cordibus, llena nuestros corazones de amor. Nuestro Dios es un fuego devorador, lo dice la epístola a los Hebreos. Todo esto nos tiene que llevar a tratar con mucha intimidad a ese Espíritu Santo que es nuestro amigo. Dice el mejor poeta de Castilla y el que es patrono de los poetas del mundo y santo: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro, oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda pena paga. Te habrás dado cuenta que es San Juan de la Cruz. No hay experiencia humana temporal que se pueda comparar. Por eso dice San Juan de la Cruz: a vida eterna sabe, a vida eterna sabe. Es muy importante, es increíble cómo a veces, por ejemplo, un autor protestante que le tocó ser protestante pues por aquella división que hubo, cuyo regio yo religio, después de la aparición de Lutero, no se ponían de acuerdo unos con otros, entonces pues para que haya paz, cada quien que tenga la religión del jefe. No había muchos derechos humanos en aquella época todavía. Bueno, Leibniz, ¿sabes quién es Leibniz? Es un famoso matemático. Entre otras cosas, es el descubridor, al mismo tiempo que otro, por lo visto, del famoso cálculo infinitesimal que aprovechan tanto los matemáticos. Pues Leibniz era un buen creyente, hizo mucho por unirse de nuevo con los católicos y tiene nada menos que en su discurso sobre la metafísica, no le daba miedo a hablar de metafísica. La metafísica es la ciencia del ser en cuanto sea una parte de la filosofía que estudia el ser en cuanto ser. Pues en ese libro habla de Jesucristo y dice Leibniz: Jesucristo quiso que la divinidad fuese no solamente el objeto de nuestro temor y de nuestra veneración, sino también de nuestro amor, de nuestra ternura. Su deseo era hacer a los hombres felices de antemano, darles ya aquí abajo un anticipado sabor de la felicidad eterna, pues no hay nada tan agradable como amar lo que es digno de amor. Y fíjate, dice así: y no hay nada más perfecto que Dios, ni nada más encantador que Dios. Fíjense, un filósofo de profundo, aparece en todos los libros de filosofía, que nos dice una gran verdad. No hay nada más perfecto que Dios. Dios es perfectísimo, ya lo sabemos. Y nada más encantador que Dios, porque lo que encanta es la belleza y el amor. El amor es belleza y la belleza es amor. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva 1000 momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando.